En el silencio tenso de la Guerra Fría, cuando el mundo contenía la respiración entre dos superpotencias que podían aniquilarse en minutos, la atención estaba puesta en los grandes nombres. En los bombarderos estratégicos, en los misiles intercontinentales, en los cazas pesados y en los laboratorios de alto secreto donde se diseñaban las armas del futuro. Todo el enfoque estaba dirigido hacia lo imponente, lo complejo, lo costoso. Nadie, absolutamente nadie, imaginó que una amenaza letal estaba gestándose, desde la simplicidad. Era pequeño, puntiagudo, barato. Apenas ocupaba espacio en las portadas de las revistas militares de la época. No tenía la sofisticación de los cazas estadounidenses, ni el glamour técnico del F-4 Phantom o el F-104 Starfighter. Pero ese diseño modesto, ese delta afilado como una navaja y su rugido supersónico, ocultaban algo que cambiaría la historia de la aviación militar para siempre. El Mikoyan Gurevich MiG-21 era la paradoja perfecta, un caza que parecía insignificante, pero que redefiniría la guerra aérea, no por su capacidad tecnológica, sino por su presencia implacable, masiva, impredecible. Allí donde aparecía, las reglas cambiaban, las certezas se desmoronaban, las estadísticas se volvían inútiles. ¿Cómo pudo un avión tan simple derribar a los colosos del aire? ¿Qué tenía este caza soviético que lo hizo eterno, incluso cuando todo indicaba que debía haber sido olvidado? La historia del MiG-21 no se mide en velocidad, ni en armamento, ni siquiera en sus miles de unidades producidas. Su verdadero impacto está en el miedo que generó, en el respeto silencioso de los pilotos enemigos, en la forma en que obligó a las potencias a volver a pensar desde cero su supremacía aérea. Existe la posibilidad real de que todo lo que creíamos sobre la superioridad tecnológica occidental sea un espejismo, que en realidad, el equilibrio del cielo se mantuvo gracias al error de subestimar a este pequeño caza soviético. Pero claro, si nos atrevemos a entrar en la historia del MiG-21, si exploramos sus orígenes, sus guerras, sus secretos y sus resurrecciones, podríamos entender por qué aún hoy hay generales que tiemblan al ver su silueta en los radares. Y por qué su historia aún no ha terminado. Porque el MiG-21 no es solo un avión del pasado. Es una advertencia del presente. Y quizás, del futuro. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En el Moscú de principios de los años 50, bajo la mirada imperturbable de estatuas de mármol y el crujido sordo de papeles sellados con el escudo de la hoz y el martillo, algo se cocía en secreto. No se trataba de un arma nuclear ni de un satélite espacial. Era un diseño. Apenas unos trazos sobre papel. Un concepto apenas esbozado que tenía que tomar forma, rápido. Muy rápido. La Unión Soviética se había quedado atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, los cielos ya no eran de nadie. O de todos. La velocidad había dejado de ser una opción. Ahora era una necesidad. Estados Unidos estaba probando cazas capaces de romper la barrera del sonido, desarrollando reactores que dejaban atrás el pasado a velocidades que la URSS simplemente no podía igualar. El F-100 Super Sabre ya estaba en servicio, y con él, se abría una era en la que quien controlara el cielo, controlaría el destino de la guerra. La presión era intolerable. En los pasillos del Ministerio de Defensa soviético, las órdenes eran claras: necesitamos un caza supersónico, ligero, letal, y lo necesitamos ya. Así nació el Proyecto 72, el nombre críptico que marcaría el inicio de una revolución silenciosa. Fue asignado al legendario OKB Mikoyan Gurevich, una oficina de diseño que ya había demostrado su valía con modelos como el MiG-15 y MiG-17, pero que ahora enfrentaba un reto completamente distinto: romper la barrera del sonido, mantener maniobrabilidad, reducir el costo, y todo sin acceso a muchas de las tecnologías que Occidente ya dominaba. La consigna no era simplemente crear un avión, era construir un arma de equilibrio, un puño veloz que pudiera golpear donde más dolía, sin dar tiempo al enemigo de reaccionar. El enemigo era rápido, el MiG tenía que ser más veloz. El enemigo era letal, el MiG debía ser despiadado. El enemigo era costoso, el MiG, en cambio, tenía que ser producido en masa.
Miles. Tal vez decenas de miles. ¿Qué ocurre cuando un imperio siente que su supremacía aérea está en jaque? ¿Qué está dispuesto a sacrificar cuando su orgullo nacional pende de un ala? Los ingenieros sabían que no podían competir en complejidad. Así que hicieron lo impensable, apostaron por lo esencial. Diseñaron un fuselaje afilado, redujeron el peso al mínimo, crearon un delta alargado que lo hacía parecer un dardo de acero. Instalaron un motor Tumansky R-11 que, si bien no era revolucionario, sí era confiable, fácil de mantener y potente. Con él, el MiG podía superar Mach 2. Y lo más impactante, lograron esto en apenas unos pocos años. El prototipo voló en 1956. El MiG-21, designado como Fisbed por la OTAN, estaba oficialmente en el aire. Pero lo que nadie sabía aún era cuánto cambiaría el juego. Porque su verdadero poder no estaba solo en la velocidad ni en su silueta amenazante, sino en la escala. Claro, podríamos pensar que todo esto fue simplemente una respuesta técnica a un desafío lógico. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué el MiG-21 fue recibido con tanto fervor por la maquinaria propagandística soviética? ¿Por qué lo ocultaron, lo protegieron y lo desplegaron con un sigilo que rozaba lo paranoico? Quizás no estaban construyendo solo un caza, quizás estaban fabricando una ilusión de control. Una herramienta psicológica para enviar un mensaje al mundo. Aún estamos aquí, y no caeremos en silencio. Pero eso también tenía un precio. Al simplificar, al acelerar la producción, al sacrificar sistemas complejos en nombre de la velocidad y la eficiencia, el MiG-21 se volvió una hoja de doble filo. Letal en las manos correctas, vulnerable en las equivocadas. Un arma de precisión, sin red de seguridad. Y si esto funcionaba, si lograban imponer respeto con esta criatura supersónica, la balanza geopolítica podía inclinarse otra vez a favor del bloque soviético. Pero si fallaba, no quedaría nada entre ellos y el abismo. El MiG-21 despegó. Y con él, algo mucho más grande, la apuesta desesperada de una nación que ya no podía darse el lujo de perder. Cuando un piloto de la OTAN veía por primera vez la silueta de un MiG-21, no sentía el mismo temor que le generaba un MiG-25 o un bombardero nuclear soviético. A sus ojos, aquel caza de perfil agudo y nariz abierta como un embudo parecía un artefacto rudimentario, carente de los sistemas sofisticados de navegación, de los radares complejos o del armamento versátil que equipaba a los cazas estadounidenses de la época. Sin capacidad todo tiempo, sin pantallas digitales. Apenas un tubo con alas. Un misil tripulado. Ese juicio, tan común como arrogante, sería el primero de muchos errores fatales. Porque el MiG-21 fue diseñado con una intención distinta: no brillar, no exhibir, no deslumbrar, sino matar rápidamente. Y desaparecer. El fuselaje del MiG-21 era una lección de eficiencia. El diseño con alas en delta y planos de colas separados ofrecía estabilidad a alta velocidad, excelente capacidad de trepada y un perfil aerodinámico ideal para combates aéreos rápidos y de corto alcance. La nariz con entrada de aire central no era solo una solución funcional, sino una declaración de intenciones, velocidad antes que todo. La visibilidad era limitada, sí, pero en un giro cerrado a 900 km por hora, lo importante no era ver, era disparar primero. El MiG-21 no fue concebido para largas misiones, ni para vuelos complejos de patrullaje. Fue creado para una tarea precisa: despegar, interceptar, derribar, volver. Sin rodeos, sin distracciones. Por eso, su autonomía era reducida. Su cabina, espartana. Sus sistemas de radar, básicos. Pero todo esto formaba parte de una trampa cuidadosamente elaborada. ¿Qué pasa cuando enfrentas a una flota de cazas caros, complejos y dependientes de mantenimiento, contra cientos de jets más simples, más rápidos de desplegar y más fáciles de reemplazar? Lo que ocurre es una pesadilla táctica. Durante los años 60 y 70, el MiG-21 fue producido en masa. Más de 11,000 unidades salieron de las fábricas soviéticas y aliadas. Se convirtió en el caza supersónico más fabricado de la historia. No porque fuera el mejor, sino porque era el más funcional dentro de una estrategia devastadora: saturación aérea. Los planificadores soviéticos lo sabían: en un conflicto abierto, no ganarían con tecnología. Ganarían con números, con velocidad de respuesta, con brutalidad sincronizada. El MiG-21 era su punta de lanza. Claro,
podríamos pensar que la guerra moderna no se gana con cantidad, sino con calidad. Con sistemas inteligentes, con misiles guiados, con tecnología de punta. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tantos pilotos experimentados occidentales encontraron su muerte enfrentando un caza supuestamente inferior? ¿Por qué, incluso hoy, las tácticas de combate contra MiG-21 siguen siendo entrenadas por escuadrones élite? Lo que el MiG-21 tenía de simple, lo tenía también de impredecible. Su aceleración en línea recta era feroz. Su capacidad de trepada lo hacía escurridizo. Y su tamaño lo volvía difícil de detectar visualmente. En duelos de corto alcance, tenía una posibilidad real de matar al oponente, incluso si ese oponente volaba un avión que costaba 10 veces más. Y cuando los MiG-21 eran lanzados en enjambres, como ocurrió en Vietnam, en Medio Oriente o en conflictos africanos, se volvían una fuerza casi indetenible. Derribabas uno, y aparecían 3 más. Lo más perturbador es que el verdadero secreto del MiG-21 no estaba en el aire, sino en tierra. Era tan fácil de operar que cualquier piloto con entrenamiento básico podía hacerlo despegar. Su mantenimiento era tan simple que bastaban equipos rudimentarios. Y su precio era tan bajo que incluso los países más pobres podían permitirse una docena de ellos. La fórmula era clara: velocidad más simplicidad más volumen igual a disuasión. Pero esta ecuación tenía una implicación aún más inquietante. El MiG-21 hizo que matar desde el aire fuera accesible para casi cualquier nación. ¿Y si no se trataba solo de una decisión militar? ¿Y si el diseño del MiG-21 estaba pensado para crear una nueva forma de poder geopolítico? Una en la que la URSS podía armar, de manera rápida y masiva, a aliados ideológicos sin necesidad de presencia directa. Y si eso funcionaba, si ese diseño cumplía su rol como multiplicador de influencia, entonces no estábamos ante un avión cualquiera. Estábamos ante una herramienta de expansión. Una célula viral con alas. El MiG-21 no era bello. No era cómodo. No era perfecto. Pero era mortal. Y nadie lo vio venir, hasta que fue demasiado tarde. Durante décadas, el dominio aéreo fue un privilegio reservado a las grandes potencias. Los cielos eran una zona exclusiva, gobernada por Estados Unidos, la URSS y, en menor medida, sus aliados europeos. Adquirir un caza supersónico no solo implicaba millones de dólares, sino también acceso a tecnología de alto nivel, infraestructura avanzada, técnicos especializados y una diplomacia delicada. El cielo era caro, y por lo tanto, restringido, hasta que llegó el MiG-21. La Unión Soviética lo entendió antes que nadie. Si querían extender su influencia más allá de sus fronteras, no bastaba con apoyar ideológicamente a sus aliados, tenían que darles dientes. Y eso significaba permitirles algo que nunca antes había sido posible: tener sus propios cazas supersónicos. Así comenzó uno de los movimientos de armamento más impactantes y subestimados del siglo XX. La exportación del MiG-21 no fue un accidente. Fue una estrategia cuidadosamente diseñada. Se ofreció a decenas de países bajo acuerdos de cooperación técnica, ayuda militar o simples intercambios de favores. Se vendió por debajo del costo real, con opciones de financiación que rozaban el regalo, e incluso se ofrecieron transferencias de tecnología para que algunos países pudieran fabricarlos localmente. Pronto, naciones que jamás habían tenido un solo caza de reacción tenían escuadrones enteros de MiG-21 operando desde pistas improvisadas. Egipto, Siria, Vietnam del Norte, Libia, Uganda, India, Cuba, Argelia, Corea del Norte, Irak, Angola, Indonesia, Etiopía, la lista crecía sin cesar. Y con cada nuevo país que los recibía, el riesgo global aumentaba. ¿Qué sucede cuando naciones inestables obtienen acceso al poder aéreo? ¿Qué tipo de conflictos surgen cuando los cielos dejan de ser exclusivos? Lo que sucede es caos. El MiG-21 rompió el equilibrio. De pronto, un país pequeño podía amenazar a su vecino con incursiones aéreas. Guerrillas respaldadas por potencias mayores podían recibir apoyo aéreo sin comprometer directamente a sus patrocinadores. Regímenes frágiles, tambaleantes, de pronto tenían cazas que podían intimidar a su propia población. La guerra dejó de ser una prerrogativa de los gigantes, y se volvió accesible. Un ejemplo claro fue el caso de Uganda, bajo el régimen de Idi Amin. En los años 70, su gobierno adquirió MiG-21 con asistencia libia. En un país con carencias estructurales extremas,
Los cazas eran prácticamente juguetes de poder. Fueron utilizados para mostrar fuerza, para atacar a rebeldes, para participar en una absurda invasión a Tanzania. Y al final, terminaron destruidos en tierra por fuerzas tanzanas que no necesitaban cazas, solo estrategia. Podríamos pensar que el acceso al poder aéreo democratiza la defensa, que pone a todos en igualdad de condiciones. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué tantos conflictos se descontrolaron después de que el MiG-21 llegó a la región? ¿Por qué tantos líderes autoritarios los usaron no para proteger, sino para dominar? Porque el MiG-21 no venía con manual de ética. Venía con velocidad, con misiles, con la ilusión de poder total. Y para muchos, eso era suficiente. En América Latina, los MiG-21 cubanos se convirtieron en símbolo de intervención indirecta. Participaron en guerras africanas, entrenaron pilotos revolucionarios y operaron bajo bandera cubana en conflictos que nunca fueron reconocidos oficialmente. En África, la situación era aún más volátil. Países sin estabilidad política recibían cazas sin preparación real para usarlos. A menudo eran almacenados, dañados por mal uso, o simplemente abandonados por falta de combustible. Pero el mensaje era claro: tú también puedes tener poder aéreo. Y ese mensaje, en manos equivocadas, era dinamita. Quizás no deberíamos sorprendernos. Quizás era inevitable que el dominio del cielo dejara de ser exclusivo. Pero lo que el MiG-21 hizo no fue solo abrir la puerta. Fue desatar una tormenta de consecuencias imprevistas. Porque si todos pueden tener cazas, entonces todos pueden iniciar una guerra. Incluso aquellos que no deberían volar. El MiG-21 democratizó la violencia desde el aire. Y aunque muchos países nunca lo usaron en combate real, su mera presencia alteró el equilibrio estratégico de regiones enteras. Introdujo el miedo, el cálculo de represalias, la posibilidad constante del ataque. Y eso, en geopolítica, lo cambia todo. Cuando los pilotos estadounidenses entraron en combate sobre los cielos de Vietnam del Norte, muchos de ellos pensaban que era cuestión de rutina. Entrenados, equipados con lo último en tecnología, volando los temidos F-4 Phantom II, enormes, rápidos, cargados de misiles guiados, estaban seguros de que ningún adversario podía hacerles frente. Estaban convencidos de que dominaban el aire, de que lo hacían todo mejor. Más rápido, más alto, más lejos. Y entonces, apareció él, pequeño, casi invisible en el radar. Apenas un destello, el MiG-21. En su primer gran enfrentamiento directo contra los cazas de la USAF y la US Navy, el MiG-21 no solo resistió, derribó. Lo hizo con una precisión quirúrgica. Aparecía a toda velocidad, disparaba uno o dos misiles R-3S, copias del AIM-9 Sidewinder, y desaparecía. Su maniobrabilidad, su capacidad de trepada, y su velocidad superior a Mach 2 lo convirtieron en un problema serio. Uno que no estaba en el guión. ¿Cómo es posible que un avión más pequeño, con menos electrónica, sin radar avanzado, estuviera logrando derribos contra pilotos de élite estadounidenses? La respuesta está en una combinación letal de estrategia, entrenamiento y error de percepción. Los pilotos norvietnamitas, entrenados por ases soviéticos y chinos, sabían que no podían enfrentarse directamente en una batalla larga. No tenían la ventaja en resistencia, ni en armamento, ni en número de unidades. Así que crearon una nueva doctrina de combate basada en la sorpresa, la emboscada, el golpe quirúrgico. Los MiG-21 eran lanzados en pequeños grupos, siempre con control terrestre por radar, ocultos hasta el último momento. Se acercaban, atacaban, y desaparecían hacia el norte, protegidos por baterías SAM. Este patrón de ataque desconcertó completamente a los estadounidenses. Acostumbrados a combates prolongados, a reglas de enfrentamiento claras, se vieron envueltos en un juego donde todo era más corto, más violento y más incierto. El F-4 Phantom, aunque poderoso, tenía una desventaja clave en sus primeras versiones: no tenía cañón interno. Todo su armamento se basaba en misiles guiados, que en ese momento tenían tasas de fallos alarmantemente altas. A menudo, los MiG-21 lograban esquivarlos con maniobras cerradas. Y cuando el combate se volvía dogfight puro, los Phantoms estaban en desventaja. Eran más grandes, menos ágiles, más lentos en giros cerrados. Lo que siguió fue una lección humillante y costosa,
Entre 1966 y 1968, las pérdidas de aviones estadounidenses se dispararon, no solo por los misiles tierra-aire, sino por los cazas norvietnamitas. Las estadísticas eran tan incómodas que, por un tiempo, se intentaron minimizar. Pero los derribos hablaban por sí solos. El MiG-21 se convirtió en un fantasma letal, un puñal que aparecía en el cielo, y luego solo quedaban restos humeantes. Claro, uno podría pensar que todo esto fue producto de la sorpresa, que una vez adaptados, los estadounidenses recuperarían la ventaja. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué la doctrina de combate aérea de Occidente cambió radicalmente después del MiG-21? ¿Por qué se reintrodujeron cañones en los cazas, se modificaron reglas de enfrentamiento, y se creó nada menos que el programa Top Gun en respuesta directa a esta amenaza? La creación de la escuela de combate Top Gun no fue una decisión estética. Fue un grito de alarma. Los pilotos necesitaban aprender de nuevo a pelear de cerca, a mirar al enemigo en los ojos, a sobrevivir cuando la tecnología fallaba, porque el MiG-21 había demostrado que no basta con tener mejores aviones. Hay que saber usarlos, y hay que entender contra qué se está peleando. Durante años, el MiG-21 acechó los cielos del sudeste asiático. No siempre ganaba, pero siempre obligaba a repensarlo todo, a rediseñar tácticas, a planificar con miedo, a asumir que, en cualquier momento, ese pequeño triángulo veloz podía aparecer y destruir. Tal vez deberíamos preguntarnos por qué algo tan aparentemente simple fue tan devastador. O tal vez, deberíamos aceptar que la arrogancia fue el primer avión en ser derribado. El MiG-21 no solo venció a cazas, venció a ideas, y lo hizo donde más dolía, en el orgullo. Cuando la Guerra Fría alcanzó su punto álgido, no todas las batallas se libraron entre Washington y Moscú. De hecho, algunas de las más sangrientas ni siquiera ocurrieron en sus respectivos territorios. África, Medio Oriente, Asia, estos eran los nuevos tableros. Zonas grises donde el caos y la ideología se mezclaban con petróleo, diamantes, tribus, golpes de estado y odio acumulado por generaciones. Y en medio de todo eso, estaba el MiG-21. Nadie lo esperaba allí. Al menos, no en esa escala. Porque el MiG-21 había nacido como arma estratégica. Pero ahora se transformaba en algo más. Un símbolo de poder absoluto en manos de quienes nunca debieron tenerlo. Los acuerdos firmados en Moscú con Egipto, Siria, Irak, Libia y Argelia fueron apenas el principio. Lo que siguió fue una expansión militar acelerada y peligrosa. Gobiernos autoritarios, dictaduras inestables y movimientos insurgentes comenzaron a recibir cazas supersónicos que antes solo existían en sus pesadillas o en panfletos soviéticos. Pero ahora estaban ahí, en sus hangares, en sus pistas, bajo sus banderas. ¿Qué pasa cuando un país sumido en conflicto interno, sin control institucional, recibe aviones capaces de cruzar fronteras en minutos y lanzar misiles aire-aire o bombas sobre poblaciones enteras? Lo que pasa es exactamente lo que temías. El caos se vuelve oficial. En el Medio Oriente, el MiG-21 fue testigo, y protagonista, de casi todos los enfrentamientos entre Israel y sus vecinos árabes. En la Guerra de los 6 Días, 1967, cientos de MiG-21 fueron destruidos en tierra antes de siquiera despegar, víctimas de una operación relámpago israelí. Pero esa derrota no fue el final, fue el comienzo. Porque los pilotos árabes comenzaron a ser entrenados con más intensidad, las tácticas soviéticas se adaptaron, y en la Guerra del Yom Kippur, 1973, los MiG-21 regresaron con sed de venganza. Algunos lograron impactar objetivos clave, otros cayeron bajo la superioridad táctica israelí. Pero la pregunta no era quién ganaba más combates, sino por qué seguían luchando. El MiG-21 había dejado de ser un caza y se había convertido en una herramienta de revancha ideológica, de orgullo herido, de confrontación política vestida de combate aéreo. Y mientras tanto, en África, ocurría algo aún más preocupante. Libia, bajo el régimen de Muammar el-Gaddafi, recibió docenas de MiG-21 que luego cedió a grupos rebeldes y gobiernos satélite en conflictos como el de Chad o Uganda. Etiopía los usó para luchar contra Somalia. Angola los desplegó con pilotos cubanos en combates contra mercenarios y fuerzas respaldadas por Occidente. A menudo, nadie sabía exactamente quién estaba pilotando qué. En algunos casos, los MiG-21 llevaban insignias falsas,
camuflajes improvisados o incluso ningún tipo de marca visible. Podríamos pensar que el caos aéreo de esa época fue un error de cálculo, una consecuencia inevitable del mundo bipolar. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué algunos de esos MiG-21 siguen activos hoy, volando misiones que ningún gobierno quiere confirmar? Lo cierto es que el MiG-21 se adaptó a la guerra sucia mejor que ningún otro avión. No necesitaba bases grandes, podía operar con poco mantenimiento, y su velocidad le permitía entrar y salir antes de que alguien pudiera acusar a nadie oficialmente. Su bajo costo lo convertía en moneda de cambio para favores políticos, sobornos entre gobiernos, o promesas de intervención silenciosa. En algunos casos documentados, aunque poco difundidos, se usaron MiG-21 para atacar pueblos enteros bajo la excusa de eliminar insurgencias. En otros, simplemente se usaron como gesto intimidante, volaban bajo sobre ciudades rebeldes, rompiendo la barrera del sonido, generando pánico. El caza de los pobres se había convertido en el látigo de los poderosos. Y nadie quería mirar demasiado de cerca. Tal vez el verdadero horror del MiG-21 no está en sus números, ni en sus derribos, ni en sus estadísticas técnicas. Tal vez está en lo que representa, la capacidad de causar estragos desde el aire, sin consecuencias políticas directas. Porque cuando un país lanza un ataque aéreo con cazas F-15, F-16 o Rafale, hay una firma clara. Una responsabilidad que debe asumirse. Pero cuando el ataque lo hace un MiG-21 sin identificación, viejo, ruidoso, imposible de rastrear por radar moderno, la verdad se diluye. Y la sangre queda sin nombre. Quizás por eso sigue volando. No porque sea útil, sino porque sigue siendo útil para lo que nadie quiere admitir. El MiG-21 encontró en las guerras olvidadas su segundo hogar. Y allí, se convirtió en el arma perfecta, barata, rápida y sin rostro. Los combates aéreos siempre han tenido algo de ritual. 2 pilotos, 2 máquinas, habilidad contra habilidad, tecnología contra reflejos. Y aunque muchos terminan en tragedia, casi todos se registran. Se documentan. Se archivan. Porque cada derribo cuenta, cada maniobra se estudia, y cada enfrentamiento aéreo queda grabado en la historia como una lección. Excepto los que no. Excepto los que nunca ocurrieron. Durante las décadas de expansión del MiG-21 por el mundo, se acumularon historias, susurros, rumores, confesiones, de combates aéreos que no aparecen en ninguna bitácora oficial. Intercepciones que se negaron públicamente. Derribos que jamás se reconocieron. Pilotos que regresaban sin comentarios, con el rostro duro, con el fuselaje humeante, y sin preguntas. Y en el centro de muchos de esos relatos, el MiG-21. ¿Cómo puede un avión tan visible, tan notorio, convertirse en el protagonista de operaciones invisibles? La respuesta está en la forma en que fue utilizado. Durante la Guerra Fría, tanto la OTAN como el Pacto de Varsovia emplearon tácticas encubiertas para medir fuerzas sin provocar una guerra directa. El MiG-21 se convirtió en una herramienta perfecta para eso. Pequeño, rápido, sin necesidad de apoyo avanzado. Podía operar desde pistas remotas, con tripulaciones extranjeras o mercenarias, en misiones donde la consigna era clara: si caes, nunca exististe. En Vietnam, hay registros no confirmados de MiG-21 pilotados por soviéticos encubiertos. En Corea del Norte, se cree que pilotos árabes participaron en vuelos de reconocimiento con aviones norcoreanos. En Egipto, durante la guerra de desgaste con Israel, se libraron duelos en los que las voces por radio no hablaban árabe, sino ruso. Pero oficialmente, la URSS jamás participó directamente. Claro, podríamos decir que eso es normal en un conflicto de grandes potencias. Que el uso de ases encubiertos es parte del juego. Pero si eso fuera todo, ¿por qué algunos de esos pilotos no tienen tumba, ni nombre, ni medalla? Porque sus logros, si fueron reales, nunca fueron reconocidos ni por su propio país. Lo más inquietante es que, incluso fuera del contexto de la Guerra Fría, este patrón se repite. En África, Asia y Medio Oriente, se reportaron combates donde los MiG-21 parecían ser pilotados por extranjeros. En algunos casos, eran ases contratados por gobiernos que no confiaban en sus propias fuerzas. En otros, eran parte de operaciones patrocinadas por terceros, naciones que no querían ser vistas, pero sí escuchadas. En la guerra Irán-Irak,
Hubo enfrentamientos entre MiG-21 iraquíes y F-14 iraníes que no figuran en ningún balance final. En Angola, los MiG-21 operados por pilotos cubanos protagonizaron misiones donde las coordenadas oficiales no coinciden con las trayectorias reales. En India, durante la guerra de Kargil, se sospecha que algunos MiG-21 operaron más allá de lo que se admitió públicamente. Y siempre, lo mismo, negación oficial. Silencio institucional. Pilotos sin nombre. Algunos de estos fantasmas del aire llegaron a convertirse en leyendas entre sus propios compañeros. Se decía que sabían derribar sin disparar, que conocían los puntos ciegos de los cazas enemigos, que podían volar con instrumentos apagados y encontrar a su presa solo por instinto. Pero si murieron en combate, nadie los reclamó. Si ganaron, nadie los celebró. ¿Qué tipo de guerra se libra cuando los protagonistas no tienen rostro? ¿Qué clase de victoria se alcanza si nadie puede hablar de ella? Lo más perturbador no es que existieran misiones encubiertas. Es que esas misiones usaban el MiG-21 porque era ideal para desaparecer. Porque podía ser cualquiera. Volaba con colores genéricos. No dejaba firma electrónica moderna. Y su rastro podía borrarse con una simple orden. Quizás no deberíamos seguir preguntando. Tal vez hay cosas que fueron hechas para no saberse nunca. Pero si el MiG-21 fue realmente el arma de los fantasmas, entonces su legado no está solo en los combates que ganó, sino en los que nunca fueron admitidos. El MiG-21 voló en silencio, en la sombra, y muchos de sus ases ni siquiera tienen historia. Durante años, Occidente despreció al MiG-21. Lo llamó crudo, atrasado, rudimentario. Pero mientras lo señalaban con condescendencia, sus pilotos eran derribados. Sus cazas más avanzados fracasaban en combates cerrados. Y sus analistas se veían forzados a rehacer sus tácticas una y otra vez. Algo no encajaba. Y cuando eso pasa en el mundo militar, lo que sigue es inevitable: interés obsesivo. El MiG-21 pasó de ser objeto de desprecio a convertirse en pieza codiciada. Se ofrecían sumas millonarias por unidades capturadas. Se organizaban operaciones secretas para obtener una célula completa. Se iniciaban contactos diplomáticos con países disidentes del bloque soviético, todo por una sola razón: entender cómo algo tan simple podía ser tan eficaz. ¿Qué descubrieron cuando, por fin, pudieron abrir el fuselaje del enemigo? En 1966, Israel capturó un MiG-21 intacto tras una deserción espectacular de un piloto iraquí, en la llamada Operación Diamante. El caza fue examinado minuciosamente, probado en vuelos secretos, y compartido con la inteligencia estadounidense. La sorpresa fue inmediata: el avión no era tosco, era minimalista con intención. Cada componente estaba optimizado para lo esencial. El peso, la distribución, el sistema hidráulico, la cabina, todo estaba hecho para lo que el MiG-21 sabía hacer: atacar rápido y desaparecer. En Estados Unidos, el MiG-21 fue volado en bases como Groom Lake, Área 51 y Tonopah. Allí se desarrollaron programas secretos como el Ave do Unat, cuyo único objetivo era enfrentar cazas norteamericanos contra MiG-21 reales en combates simulados. Los resultados forzaron cambios doctrinales inmediatos. Se replantearon los sistemas de armas, las distancias óptimas de combate y, lo más impactante, la necesidad de volver al cañón interno, una lección aprendida a punta de derrota. Pero la historia no termina ahí. China, que en un principio fue aliada de la URSS, rompió relaciones a fines de los años 50. Aún así, logró obtener el diseño del MiG-21 y comenzó a producir su propia versión, el Chengdu J-7. Este caza, prácticamente idéntico en su forma exterior, fue luego modificado con tecnología local, convirtiéndose en uno de los aviones más exportados por China en las décadas siguientes. Ironías de la historia: el enemigo ideológico de la URSS terminó clonando su caza más emblemático y vendiéndolo a sus propios aliados en África y Asia. India también entró en el juego. A mediados de los 60, firmó acuerdos con Moscú para fabricar el MiG-21 localmente. El resultado: cientos de unidades producidas bajo licencia, con modificaciones nacionales. Y lo más curioso, muchos de esos aviones terminaron combatiendo contra otros MiG-21 pakistaníes. El caza soviético convertido en enemigo de sí mismo. Podríamos pensar que esto es solo un reflejo del pragmatismo militar. Que si una tecnología funciona, se estudia,
se adapta y se replica. Pero si eso fuera todo, ¿por qué aún hoy hay países que fabrican o actualizan versiones del MiG-21, con sistemas modernos, radares israelíes, misiles occidentales y cabinas digitales? ¿Por qué ese fuselaje sigue siendo útil en pleno siglo XXI? Porque el MiG-21 tenía algo más. Tenía una base sólida, una plataforma lo suficientemente estable como para evolucionar. Y Occidente lo entendió tarde, pero lo entendió. El concepto de menos es más, aplicado a una máquina de combate, era una idea peligrosa, porque significaba que no siempre ganarían los que tuvieran más dinero, más computadoras o más sensores. Significaba que, en manos adecuadas, la simplicidad podía derrotar a la sofisticación. Por eso lo estudiaron, por eso lo copiaron, y por eso, en silencio, lo respetaron. Tal vez la mayor victoria del MiG-21 no fue derribar cazas enemigos, fue obligarlos a cambiar, a mirarse en el espejo, a aceptar que algo en su arrogancia estaba mal. Y tal vez por eso, incluso hoy, en hangares de países con ambiciones discretas, se siguen ensamblando versiones mejoradas de un avión que se niega a morir. Porque cuando una máquina funciona, ni tus enemigos pueden resistirse a usarla. En un mundo donde el combate aéreo está dominado por el sigilo, los algoritmos y los sistemas de armas integrados, la mera existencia del MiG-21 parece una anomalía. Un error del pasado que se resiste a morir. Y sin embargo, ahí está, volando. No en simuladores, no en museos, volando de verdad. En 2025, más de una decena de países mantienen MiG-21 activos en sus flotas. Algunos modernizados, otros prácticamente originales. Lo hacen no por nostalgia, ni por romanticismo, sino por necesidad. Y por algo más. ¿Qué sentido tiene seguir operando un avión diseñado hace más de 60 años, en una época donde la guerra aérea parece haber mutado por completo? La respuesta es más compleja de lo que parece. Primero está el factor económico. El MiG-21, incluso con los costos crecientes de mantenimiento, sigue siendo más barato que cualquier caza de cuarta o quinta generación. Un solo F-35 cuesta lo mismo que reactivar, modernizar y mantener una escuadrilla entera de MiG-21 por años. Para países con presupuestos ajustados, que necesitan presencia aérea pero no pueden permitirse cazas nuevos, el MiG sigue siendo una opción viable. Segundo, está su infraestructura mínima. No necesita hangares especiales, pistas reforzadas ni tecnología satelital para funcionar. Puede operar desde aeropuertos civiles, bases improvisadas, pistas de tierra. Y en tiempos de conflicto, eso es oro. Un caza que pueda despegar desde cualquier parte es más útil que uno que requiera una sala de servidores para arrancar. Pero lo más perturbador es lo tercero. El MiG-21 aún sirve como herramienta de disuasión. Hay zonas del mundo donde mostrar un avión en el cielo, aunque no sea de última generación, es una declaración de fuerza. El ruido del motor Tumansky, el corte triangular de sus alas delta, la estela blanca a velocidad subsónica, son señales de advertencia, de vigilancia, de poder. Y en muchos casos, eso basta. India, por ejemplo, aún opera MiG-21 Bison, una versión profundamente modernizada. Incluye radares israelíes, misiles rusos de nueva generación y cabina digitalizada. Y aunque ha habido accidentes, algunos trágicos, el avión sigue cumpliendo misiones de intercepción real, en una de las zonas más tensas del planeta. Croacia y Serbia los han mantenido operativos más tiempo del previsto. Angola aún los utiliza para patrullaje interno. Corea del Norte los mantiene en reserva activa. Incluso en América Latina, se han visto movimientos diplomáticos de países interesados en adquirir modelos para entrenamiento o respaldo defensivo. Podríamos decir que esto es un síntoma del atraso tecnológico, que si el mundo estuviera realmente equilibrado, nadie tendría que volar cazas de la era soviética. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué incluso países con acceso a tecnología moderna siguen operando MiG-21 en ciertas misiones? ¿Qué saben ellos que nosotros preferimos ignorar? Porque el MiG-21 tiene algo que muy pocos aviones poseen: resiliencia táctica. Es rápido, asciende como un rayo, puede derribar si se le da el ángulo, puede evadir si se le da el giro, y puede desaparecer antes de que te des cuenta. En una era donde la tecnología depende de la conectividad constante, de los enlaces satelitales,
de los datos, el MiG-21 es la carta de poder de quienes quieren mantenerse fuera del radar, en todos los sentidos. Además, su propia leyenda lo protege. Hay comandantes militares que, al ver un MiG-21 en el aire, sienten un eco del pasado. Un respeto condicionado. Saben que ese triángulo gris no es solo un avión, es una advertencia de que quien lo vuela, está dispuesto a hacer más con menos. Y eso, en términos estratégicos, es una amenaza real. Quizás deberíamos preguntarnos por qué lo seguimos viendo. O quizás, lo que deberíamos preguntarnos es cuándo será la última vez que lo veamos, y si, cuando ocurra, realmente significará su final. Porque el MiG-21 ha engañado al tiempo. Y al parecer, aún no ha dicho su última palabra. Hay cifras que todos aceptan. Más de 11,000 unidades construidas. Más de 60 países operadores. Miles de combates. Cientos de derribos. Pero hay otro conjunto de números que no se incluye en los libros de historia. Son las cifras de lo que se perdió, sin explicación. De lo que no está en los reportes. De lo que se niega incluso cuando todos saben que ocurrió. Durante sus décadas de servicio, el MiG-21 ha protagonizado decenas de accidentes extraños. Vuelos que no deberían haber existido. Intercepciones que terminaron en silencio. Y, sobre todo, derribos que nunca fueron admitidos, por ninguna de las partes. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el corazón de África en los años 80. Dos MiG-21 despegaban desde una pista rudimentaria en plena selva congoleña. Su plan de vuelo no existía en los registros internacionales. Sus marcas habían sido borradas. Nunca regresaron. No hubo señales de emergencia, ni contacto final. Y cuando un equipo de búsqueda intentó localizarlos, encontró restos metálicos esparcidos, sin signos de impacto. Como si los aviones hubieran sido abandonados en el aire. ¿Qué hacían allí? ¿Quién los pilotaba? ¿Por qué estaban volando sin insignias, sin rumbo, sin identificación? Nunca se supo. En Europa del Este, varios informes desclasificados a medias mencionan la existencia de vuelos espejo, MiG-21 modificados con equipos de reconocimiento que, durante la Guerra Fría, eran usados para espiar a otros países, bajo rutas no autorizadas. Si eran interceptados, la orden era clara: desconectar radio, abandonar misión, y no sobrevivir. En Medio Oriente, durante la guerra Irán-Irak, un MiG-21 desapareció del radar en pleno combate. Años después, la inteligencia iraní aseguraba haber derribado uno con misiles Hawk desde tierra, pero no había restos. Ni siquiera un número de serie. Solo fragmentos quemados, y silencio. Más perturbadores aún son los relatos de pilotos que, tras volar MiG-21 en conflictos de baja intensidad, reportaron comportamientos anómalos en vuelo. Sistemas que fallaban sin razón, instrumentos que mostraban datos falsos, comandos que no respondían justo en el momento del disparo. Algunos hablaron de interferencia electromagnética. Otros simplemente dijeron, el avión decidió no obedecer. Claro, podría tratarse de superstición, de estrés de combate, de errores humanos ocultos bajo explicaciones poéticas. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay informes técnicos que fueron sellados durante décadas? ¿Por qué algunos de estos accidentes siguen clasificados incluso hoy, más de 40 años después? En países como India, Croacia o Egipto, la prensa ha reportado múltiples accidentes de MiG-21 en tiempos de paz. Aviones que caen durante entrenamiento, que se estrellan sin motivo aparente. Y cada vez que ocurre, la respuesta oficial es la misma: falla técnica. Investigación en curso. Pero el informe final rara vez se publica. ¿Es posible que algunos de esos aviones estuvieran volando misiones no declaradas? ¿Es posible que el MiG-21, por su bajo perfil y facilidad de camuflaje, siga siendo utilizado para operaciones que no deberían existir? Algunos expertos afirman que sí, que ciertos gobiernos mantienen MiG-21 en funcionamiento no por su capacidad militar directa, sino por su utilidad como plataforma opaca. Pueden cargar sensores, cámaras, o incluso pequeñas cargas útiles, y desaparecer en zonas donde los radares modernos no los toman en serio. Una vez más, el MiG-21 cumple un papel que va más allá de la guerra: ser útil precisamente porque nadie lo espera. Y en ese rol, se ha convertido en algo más que un avión, en un fantasma. Uno que aparece donde no debería, que vuela cuando nadie lo autorizó, y que, cuando cae, deja más preguntas que respuestas.
Quizás deberíamos preguntarnos por qué seguimos aceptando estas desapariciones como rutina. O tal vez deberíamos admitir que, mientras haya algo que ocultar, habrá un MiG-21 listo para llevarlo sin hacer preguntas. Porque lo más peligroso de este caza ya no es su misil, es su silencio. En teoría, el MiG-21 debería ser historia. Los manuales de doctrina aérea ya casi no lo mencionan. Las exhibiciones tecnológicas lo presentan como pieza de museo. Los expertos hablan de drones, de cazas invisibles, de guerra electrónica y automatizada. La nueva generación de pilotos se entrena con cascos inteligentes, radares AESA y redes de datos en tiempo real. Y sin embargo, en medio de todo ese futuro, sigue apareciendo una sombra triangular, afilada, rápida, que no pertenece a este tiempo. El MiG-21. En conflictos actuales, y no tan públicos, ha comenzado a surgir una tendencia desconcertante. Informes de campo, fotografías filtradas, imágenes satelitales y vídeos no confirmados muestran unidades de MiG-21 operando en zonas donde ya no deberían estar. Libia, Siria, Sudán, Ucrania. Incluso en ejercicios militares de países con flotas modernas, los MiG-21 aún son empleados como agresores o como simuladores de amenaza realista. Pero hay algo más inquietante: están volando misiones activas. No como parte de escuadrones de desfile. No como entrenamiento simbólico. Están despegando con carga útil. Están realizando intercepciones. Están entrando en combate. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está ocurriendo detrás del telón internacional para que un caza de los años 50 vuelva a tener protagonismo en el siglo XXI? La respuesta tiene varias capas, y ninguna es tranquilizadora. Primero, hay una verdad incómoda. El MiG-21 sigue siendo una amenaza si es bien utilizado. En conflictos de baja intensidad o con superioridad aérea limitada, puede ser letal. Si se le instala armamento moderno, sensores actualizados y se le opera con conocimiento del terreno, puede derribar drones, interceptar vuelos enemigos y, sobre todo, crear confusión. Porque nadie espera al MiG-21. Y ese es su mayor poder. Segundo, está el factor de la economía encubierta de la guerra. Algunos gobiernos no pueden, o no quieren, usar sus cazas modernos en ciertos escenarios. No quieren arriesgar sus F-16, sus Rafale, sus Su-30. Entonces recurren a lo viejo, lo barato, lo prescindible. ¿Y qué mejor opción que el caza más abundante de la historia? Si cae, no hay escándalo. Si gana, nadie lo ve venir. Y si sobrevive, lo hace como leyenda viviente. Pero lo más perturbador es la tercera capa. Hay indicios de que ciertos actores están restaurando MiG-21 a propósito, no como reliquias, sino como herramientas estratégicas de engaño. Se han reportado casos en los que los MiG-21 son usados como señuelos, enviándolos con firmas electrónicas falsas para provocar la activación de defensas enemigas. Otros han sido equipados con pads de guerra electrónica o cámaras de alta resolución para misiones de reconocimiento suicida. Y algunos más han volado con cargas que nadie ha logrado identificar. Podríamos pensar que todo esto es anecdótico, que son apenas casos aislados, residuos de una época que se niega a morir. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué hay países que aún los están pintando con camuflajes nuevos? ¿Por qué se siguen imprimiendo manuales de mantenimiento para este modelo? ¿Por qué hay fábricas pequeñas que aún producen piezas para ellos en secreto? La verdad que pocos quieren admitir es esta. El MiG-21 no se retira, se esconde. Espera. Observa. Su rugido puede estar silenciado en las grandes potencias. Pero en las grietas del mundo, donde la guerra no es una declaración sino una constante, su silueta sigue cruzando el cielo. Y cada vez que lo hace, recuerda a todos una verdad que los estrategas de escritorio olvidan. El tiempo no mata lo que todavía funciona. Quizás el MiG-21 no está volando sus últimos días. Quizás está ejecutando su última jugada. Y cuando la haga, el mundo lo verá, una vez más, demasiado tarde.